Hablemos de sociedad. Buenos días, tardes o noches, según el momento en el que escuches este podcast. Te doy la bienvenida a este primer programa llamado Hablemos de, donde, bueno, como nombre indica, hablaremos de cualquier tema, literalmente cualquier cosa. Este primer programa trata de sociedad. Pero, ¿qué nos hace una sociedad? Bien, por definición, una sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas reglas o normas sociales. Entonces, cualquier iluminado en el público ahora mismo podría decir, listo, ya está, somos una sociedad y eso nos hace una sociedad. Y claro, es válido porque todos somos personas que nos organizamos de manera consciente o inconsciente conforme a las normas o leyes sociales que nos rigen en nuestros respectivos países. Pero vayamos un poco más allá, ¿ok? ¿Qué es lo que hace que una sociedad sea más próspera que otra? ¿Cómo es posible que haya sociedades de primer mundo y haya sociedades de tercer mundo? ¿Qué hace a una sociedad de primer mundo eso? Una sociedad de primer mundo. ¿Y qué hace a una sociedad de tercer mundo ser considerada una sociedad de tercer mundo? Definitivamente esto no es una respuesta fácil, ya que hay muchísimos factores que entran en juego, pero simplificando y yéndonos a las dos corrientes que conforman las corrientes políticas o sociales más famosas a día de hoy, tenemos los que por un lado dicen que las sociedades exitosas son aquellas que están cargadas de grandes responsabilidades sociales, gobiernos enormes que cuidan de sus ciudadanos buscando siempre el bien común sobre el bien individual, con altos impuestos, altos apoyos y mucha, pero mucha carga fiscal, con el único fin de lograr a todos una igualdad de condiciones en todo momento. Por el otro lado, tenemos a quienes dirán que es todo lo contrario, gobiernos pequeños o inclusive inexistentes, en los que los impuestos, sean bajos o inclusive inexistentes. Y que en base a esta idea de poco gobierno, poca regulación y grandes libertades, todos bajo nuestra cuestión de individuo y nuestro sentimiento, nuestras metas, aportaremos de manera indirecta y sin quererlo a la sociedad. Y es por eso que hay quienes dirán que el primer punto hacia sociedades exitosas y te pondrán de ejemplo países como Suecia, mientras que estarán los segundos que te dirán que es la libertad y te pondrán de ejemplo a países como Suiza. Ok, esto no es sencillo, pero vamos con los primeros. Para los que escogieron el primer punto y sienten que el gobierno debería ser grande, debería ser enorme y debería cuidarnos siempre, les recuerdo que existió algo llamado Unión Soviética. La Unión Soviética, la URSS, recordemos que fracasó. ¿Por qué la URSS colapsó? ¿Por qué fracasó? Bueno, aparte de ser inviable económicamente, socialmente, y casi fracasar en lo cultural, cosa que no hizo, simplemente era imposible llevar este sueño. ¿Por qué? Porque concentrabas mucho poder en pocas personas para poder distribuir estas cuestiones. Y como bien dice la célebre frase, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Para el segundo caso, pensé que quizás Suiza podría funcionar como ejemplo de que, oh sí, mira, funciona. Pero realmente no son tan libres. Es cierto que tienen un ranking de libertad altísimo, pero no son precisamente un país extremadamente libre. Sigue habiendo bastantes regulaciones tanto al comercio, tanto a las empresas. Eso es cierto, hay bajos impuestos, pero sigue habiendo regulaciones, aunque hay bastante competencia entre cantones. Me desesperé un poco en mi búsqueda, porque, bueno, quería un ejemplo de la historia reciente que nos demostrase que esta idea anárquica del otro extremo, donde no hay un gobierno y donde la gente se rige solo por lo que quiere y por sus libertades, es capaz de automanejarse, ¿no? Como decía Adam Smith, la mano invisible del mercado, y construir una sociedad utópica.
Y bueno, dije, bien, si ya se probó un extremo, ¿en dónde se habrá probado el otro extremo? Era un poco desesperante, sinceramente no sabía dónde podría encontrar algo así. Y en mi búsqueda encontré una pequeña ciudad amurallada, una pequeña ciudad hongkonesa que a día de hoy ya no existe porque fue derrumbada. Pero esta pequeña ciudad era la ciudad de Kowloon. ¿Qué fue Kowloon? Kowloon resultó ser una pequeña ciudad, un pequeño enclave en Hong Kong, que tras ciertas disputas que no trataremos en este podcast para no aburrirnos ni extendernos más de la cuenta, tras ciertas disputas resulta que los chinos, que originalmente eran dueños de Hong Kong y todas las pequeñas ciudades y distritos del mismo, ya no se hacían cargo. Y los ingleses, tras la guerra del opio, tampoco se hacían cargo. Entonces Kowloon resultó ser una pequeña ciudad sin ley. No había ley, reinaba la anarquía. Yo cuando leí esta frase estaba derritiéndome y pensando maquiavélicamente en mi mente, sí, eso es, esta era la sociedad perfecta y vinieron las personas, vinieron no necesariamente personas, sino intereses políticos a destruir mi ideal de sociedad perfecta, ¿no? Yo estaba extasiado con estas primeras palabras y sé que muchos de ustedes también lo estarán pensando, wow, o sea, podrías hacer lo que quisieras, mientras que otros estarán horrorizados pensando, ¿cómo es posible? Y bueno, mientras más leía, más me decepcionaba. Si bien es cierto que en Kowloon no había regulación alguna, bueno, casi ninguna regulación, ya que no podías construir un quinceavo piso. Sí, la ciudad se construía un departamento sobre de otro, sobre de otro, sobre de otro, como pudieras, cuando pudieses, ¿no? No había regulación para eso, salvo que no podías construir un quinceavo piso. ¿Por qué no podía construirse un quinceavo piso? Bueno, la razón por la que no se podía construir un quinceavo piso es porque el aeropuerto estaba extremadamente cerca. Si un avión salía del aeropuerto, existía la posibilidad de estrellarse con el quinceavo piso. Por ende, era la única regulación. De en más podías hacer lo que quisieras. La electricidad era gratuita porque no había nadie que te la cobrara, aunque en teoría se la estaban robando de Hong Kong. También tenían el servicio postal que les ofrecía Hong Kong y 8 tomas de agua, nada más. Pero aquí es donde la magia sucede. Kowloon, tras este atisbo de libertades, consiguió ser un paraíso para aquellos emprendedores sin escrúpulos que estaban dispuestos a explotar a su gente por más de 12 horas seguidas. Pero aún así la gente emigraba aquí, porque ¿dónde más conseguirías trabajo si era exageradamente barato contratar a alguien en Kowloon? Entonces Kowloon se convirtió en un problema y fracasó por lo mismo, porque había demasiadas libertades. Es cierto, no había un gobierno que te regulara y te dijese, no puedes hacer esto, pero había mafias a las cuales había que pagarles también por protección y a efectos extremadamente simplistas, esta mafia terminaba siendo lo mismo que era un gobierno. Así que, bien, el otro extremo tampoco funcionó y la ciudad de Kowloon tuvo que ser demolida en 1991 tras un acuerdo entre Hong Kong y China porque, bueno, era una ciudad que simplemente les causaba repelús y no estaban dispuestos a que se les diese como países explotadores, al menos Hong Kong. Y se fue, se acabó. Simplemente Kowloon desapareció de un día para otro. Así que tras la desaparición de Kowloon y la desaparición de la Unión Soviética, pensé, si los dos modelos más populares fallaron, ¿qué es lo que funciona? Ya se probaron ambos extremos, ¿no? Tenemos el extremo de total libertad y tenemos el extremo totalmente totalitario, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que funcionaba como sociedad? ¿Qué es lo que hace a las sociedades exitosas exitosas? ¿Qué hizo a las sociedades de primer mundo primer mundo? Y aquí caí en la cuenta. Fue una combinación de ambas cosas. A la gente no se le podía dar libertad total, porque hay que tener cuidado con la gente sin escrúpulos, ¿no?
aquellas personas sin escrúpulos dispuestas a explotar incluso a un niño de 12 años durante 12 horas diarias, con un sueldo miserable de cuando mucho $4 por día, y estamos tirando alto, no tenían problema con ir a Kowloon, esta ciudad amurallada, a explotarlos allí porque no había regulación. Y por otro lado, aquellas personas que estaban sedientas de poder y querían tener el control sobre todo, iban a la Unión Soviética a luchar por la madre Rusia y por las demás naciones que no importan, porque todos sabemos que la URSS fue principalmente rusa. Iban a este lugar en busca de más poder. Entonces, ¿qué es lo que hizo a las sociedades de primer mundo? Tras pensar en todo esto, pensar en cuál era el modelo exitoso, cuál era el modelo menos exitoso, encontraba contradicciones. Por un lado tenés a Suecia, que tiene una gran carga fiscal, pero es exageradamente próspera, es un país muy rico, la gente vive bien. Por otro lado tienes por ejemplo, Singapur. Singapur, un país en el que regulaciones son muy laxas y tienes libertad de todo tipo, excepto de expresión porque son una dictadura, pero de ahí en más tienes libertad de todo tipo. Y ambas funcionan acercándose cada quien a un extremo diferente y mezclándose en diferente medida, y ambas funcionaban. ¿Por qué? No lograba entender por qué. Es cierto que a día de hoy ya nadie se cerraría al comercio, incluso en Corea del Norte hay comercio, pero Corea del Norte incluso con comercio no funciona. Entonces, ¿por qué las sociedades de primer mundo funcionaban tan bien? ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron? ¿Cómo lo lograron? ¿Y por qué lo lograron? No podía evitar pensar más y no sabía realmente cuál era la solución a esto. Así que rebobiné el cassette. Vi nuevamente nuestra definición de sociedad. Y como dijimos, la sociedad son un conjunto de personas que se organizan y actúan conforme a determinadas reglas, leyes o normas sociales. Pero, entonces, ¿cómo es que determinamos estas normas? ¿Cómo determinamos estas leyes? ¿Cómo determinamos estas reglas como sociedad? Bueno, personalmente, llegar al fondo de esto era un poquito complicado porque requería demasiado trabajo, buscando en la historia y rebuscando, encontrar algo, un ejemplo fácil y sencillo de entender cómo lográbamos nosotros como sociedad llegar a un acuerdo de normas, derechos y responsabilidades, me era casi imposible. Así que decidí tomar la Biblia como ejemplo. Personalmente no soy religioso, pero la Biblia tiene un excelente ejemplo de sociedad extremadamente básico que me ayudó a comprender cómo es que nosotros determinamos nuestras normas sociales, cómo determinamos nuestras reglas, cómo determinamos lo que sí y lo que no se puede. Y estoy hablando de Adán y Eva. No faltará quien diga, hoy es que eso no es una sociedad porque son solo dos personas. Bueno, es una sociedad personal, si quieres verlo así. Estos dos individuos, tras ser llevados o dejados en el paraíso por Dios, Dios les dijo, tienen libertad de hacer lo que quieran, porque así éramos en un inicio, libres de hacer lo que quisiesen, excepto una cosa: no coman del fruto prohibido. ¿Por qué Dios les prohibió comer el fruto? No lo sé, lo desconozco. Yo también estaría emperrado si alguien se come mis manzanas, pero eso no es el tema. Entonces, Adán y Eva, tras un diálogo entre ellos, establecieron que la norma establecida por Dios, que podemos interpretar de algún modo para beneficio del podcast como la condición natural del ser humano, aquella en la que tiene toda la libertad de hacer lo que quiera, pero no sabe cómo hacerlo, establecieron que ellos tenían derecho de tomar el fruto prohibido. Allí está, el primer
derecho, la primera norma social. Tenemos derecho como sociedad, tú o personal, de comer el fruto prohibido, aunque Dios nos diga que no. Obviamente Dios los expulsó después, pero eso no importa. Entonces, llevando esto a la sociedad y a un contexto más histórico, un poquito menos bíblico, fue así como las primeras sociedades se organizaron, ¿no? Recordemos que en las primeras sociedades siempre había un alfa, había quien protegía, había quien defendía, había quien tenía derecho, había quien no tenía derecho, y iban creando diversos escalafones mediante la comunicación, el diálogo primitivo quizá, pero diálogo. Y así fue como se empezaron a generar normas, leyes, reglas, derechos y todo lo que nos constituye como sociedad. Entonces pensé, en nuestra sociedad moderna, ¿quién define las normas? Porque muy bonito todo, pero yo no recuerdo haber dicho que estaba bien para mí que el tabaco fuese legal, pero que la marihuana no. Por ejemplo. Entonces, ¿quién define las reglas? Nuestras sociedades actuales son enormes y extremadamente complejas, por lo que sería imposible que todos y cada uno de nosotros votásemos por una ley, por una regla, por un derecho. Pero es cierto que hoy día votamos por representantes. Entonces, ¿quién decide? Lo decidimos todos nosotros mediante nuestra participación. Y después de decidir a un representante con nuestros ideales, este representante va a hacer otra votación con otros representantes y quienes tienen participación política deciden, pero no todos, solo la mayoría de los que tienen participación política. Si yo soy mayoría, aplasto a quien es minoría y se impone la regla que la mayoría quiere, porque vivimos en sociedad, porque somos muchos. Entonces, allí llegué a mi respuesta. Para mí este era el elixir, esto era lo que buscaba. Yo estaba fascinado y pensando, perfecto. Entonces el problema son nuestras normas. El problema son nuestras leyes. Un país de primer mundo, una sociedad de primer mundo, es sociedad de primer mundo porque tiene leyes, tiene normas que funcionan, tiene normas que son lo correcto, que son buenas para esta sociedad en base a su cultura, en base a su actuar, en base a sus limitaciones, o todo lo contrario, a sus habilidades, en base a lo que estas personas creen. Y lo pensé y decidí hacer una comparación. Dije, claro, entonces el problema son las leyes que teníamos en México o algún otro país latinoamericano, porque México podría ser primer mundo y cualquier otro país de Latinoamérica también podría ser primer mundo, como no sé, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, cualquiera podría ser primer mundo si tuviésemos leyes que funcionasen, hasta que me llevé la gran decepción. Estaba un poco cansado y decepcionado. No importa qué país quieras revisar, desde el país más democrático hasta el menos democrático. Compara las leyes de China con las de México, y compara las leyes de El Salvador con las de México, compara las leyes de cualquier país del mundo y te vas a llevar una sorpresa. Son prácticamente iguales, salvo algunas excepciones culturales, como en Nueva York, donde no puedo ir con mi puta jirafa y amarrarla en un semáforo porque todos en Nueva York tenemos jirafas, obviamente, suponiendo que vivías en Nueva York. Fuera de eso, fuera de esos pequeños rasgos culturales que pueden tener las leyes, todas son prácticamente lo mismo. En todos los países del mundo está prohibido robar, está prohibido matar, está prohibido causar daños a la propiedad ajena, está prohibido generar extorsión, robo, está prohibido todo. Todo aquello que consideramos malo está prohibido. En todos los países del mundo la corrupción es ilegal,
salvo por 2 países europeos, que ahora mismo no recuerdo el nombre. En todos los países del mundo es ilegal matar, es ilegal robar. En todos los países del mundo, o en la gran mayoría al menos, es ilegal tirar basura a la puta calle. Pero sin embargo, en mi investigación, pensando, y en un momento de bingo, pensando en relajarme, decidí ver el video de un chico que viaja por el mundo con una cámara, y él viaja caminando por las calles de distintos países simplemente grabando. O sea, simplemente graba. No dice nada y solo graba. Puedes ver. Me fascinó porque a este chico, que por cierto es mexicano, no recuerdo el nombre, este chico iba con un equipo de aproximadamente $3,000 en la mano, caminando por Suiza, en Zurich. ¿Qué calles? No lo sé. Sé que era Zurich. No había nada de basura en el suelo. Las calles estaban limpias. El lugar se veía hermoso, porque es hermoso. Rebuscando en este mismo canal, encontré otro video de este mismo chico caminando en la Ciudad de México. La Ciudad de México. ¿Qué sucedió? Este chico cambió su equipo de $2,000. Cabe mencionar que el video de Caminando por México es más reciente que el de Caminando por Suiza. Él cambió el equipo de prácticamente $3,000. O sea, cambió esta cámara profesional, su balanceador y todo esto lo cambió por una cámara estilo GoPro. Pasaste de traer $3,000 en la mano a traer aproximadamente 500 para evitar que te roben. Se veía basura en las calles y aunque la ciudad es maravillosa, que no lo voy a negar, es increíble, la basura lo hacía ver mal. Y es allí donde te dabas cuenta que era una sociedad de tercer mundo a comparación de la de primer mundo. Entonces volví a darle vueltas. ¿Qué hace a las sociedades de primer mundo? ¿Qué los hace más exitosos? ¿Qué los hace menos exitosos? ¿Qué nos hace más o menos? ¿Qué nos hace mejores o peores? ¿Qué nos hace a nosotros estar en el escalafón del tercer mundo como mexicanos? ¿Y qué hace a los europeos estar en el escalafón de primer mundo? ¿Qué hace a los estadounidenses estar en el escalafón de primer mundo? Aunque bueno, de los peores en el primer mundo, pero primer mundo. ¿Qué hace a los canadienses estar en el escalafón de primer mundo? Le di muchas vueltas, demasiadas vueltas. Y entonces, tras estar pensando una y otra vez, llegué a una conclusión. Algo que se me escapaba en la definición. Volviendo a lo más básico de la definición de sociedad. La sociedad es un conjunto de individuos. Somos las personas. Conjunto de personas que interactúan entre sí bajo determinadas normas sociales, leyes, reglas. Y allí está la clave. Interacciones. Porque como sociedad, no solamente somos lo que decimos, lo que escribimos en papel, lo que mis leyes dicen, somos lo que hacemos. Porque si yo voy a otro país, me va a dar asco tirar basura en la calle. Pero si estoy en México, o en cualquier otro país latinoamericano, tras ver tanta basura en la calle me dará igual tirarla, pese que en ambos lados está mal. Y si no me crees, ve, busca un video en YouTube justo ahora, después de terminar este podcast, de cualquier país, busca algún término como walking on y escribe el nombre del país que tú quieras ver. Te darás cuenta que si este país es considerado primer mundo, las calles se verán limpias y sentirás un aire de seguridad solo de ver el video. Y si este país es considerado tercer mundo, es probable que las calles estén sucias. Y ni siquiera te tengo que pedir que busques un país de tercer mundo para buscar calles sucias. Si vas en el transporte público, o si justo ahora estás en tu casa, o donde quiera que estés, asómate un poco a la calle o busca a tu alrededor. Sé que vas a encontrar posiblemente una basura de chetos, y sé que la estás viendo ahora con un poco de repudio y diciendo, ah carajo, tienes razón, te odio. Pero está allí tu basura de chetos. Es más, haz algo bueno por tu sociedad, ve y recógela ahora mismo.
¿vale? Yo te espero. Voy a estar aquí para ti. Entonces, te espero un momento. Te sigo esperando. Sí, recógela, no pasa nada. ¿Listo? Bien hecho, excelente. ¿Ves cómo se siente? Se siente bien, ¿no? Sientes como si hubieses hecho algo enorme por tu patria, por tu sociedad, sin haber hecho realmente mucho. ¿Por qué? Porque ahora eres consciente de que tu actuar, de que tus acciones conforman a la sociedad y la hacen funcionar. Porque no importa lo que el papel diga, importa lo que tus manos hagan. Porque tú, yo, nosotros, el señor de la esquina que sale todas las noches a hacer sus tacos para vender y alimentar a su familia y darles un mejor futuro. Porque usted que trabaja para alimentar a sus hijos, que estudien y tengan un mejor futuro del que usted tiene, porque sus abuelos o sus familiares que se fueron del país buscando mejores oportunidades para poder ofrecerle un mejor futuro en este país, todos y cada uno de ellos, incluso los que hacen todo lo contrario, como tirar basura, matar o robar, conformamos a la sociedad. Y es allí donde llegó mi conclusión. Las sociedades de primer mundo son aquellas que tienen interacciones funcionales, más allá de leyes funcionales. Así es. Señor, señora, chico, chica, quien sea que esté escuchando esto, tú eres quien conforma a la sociedad. Y si quieres una sociedad mejor, basta con tener una o dos personas mejores para tener una sociedad un poquito mejor. Porque así es como contribuimos, no tirando basura, inclusive recogiéndola, como acabas de hacer con esa bolsa de chetos. Simplemente es necesario actuar bien, es todo. Muchas veces para hacer un cambio en la sociedad, para hacerla mejor, al menos para ti y en tu círculo y en lo que tú vives, no es necesario hacer grandes cosas como grandes campañas, marchar y gritar que quieres un cambio cuando después vas a tirar tu puta bolsa de chetos a la calle otra vez. Quizás solamente necesitamos tener eso, interacciones funcionales. O yo estoy de mal humor quizá, pero no es necesario que ponga mi cara de culo con el tipo del Oxxo que me atiende. ¿Él qué culpa tiene? Él solo va a trabajar al Oxxo para ganarse la vida. Y tú, chico de Oxxo que me escuchas y que estás trabajando justo ahora, solo haz tu trabajo bien. ¿Entiendes? Bien. Solo hagamos las cosas bien. No se necesita más para una sociedad de primer mundo. La sociedad de primer mundo se logró tras el trabajo, el esfuerzo de todos. Estos grandes edificios, estas grandes construcciones, las grandes maravillas de la humanidad se crearon y lograron ser concebidas tras interacciones funcionales entre personas que decidieron el día de hoy hacer algo mejor, poner su granito de arena, porque no importa lo que esté escrito en tu constitución, no importa lo que tus leyes digan, importa lo que tú, yo, nosotros hagamos. Y con esto me despido, porque con esto podemos tener una sociedad mejor. Wow, bueno, este fue el primer podcast. Espero que les haya gustado. Sinceramente fue una experiencia muy grata para mí grabarlo. Funciona un poco como desahogo. Si a ustedes les gustó escuchar este contenido, pues agradecería mucho que se suscribieran, diesen like y compartieran. Claro, si tienen comentarios, alguna sugerencia o si quieren mentarme la madre, la caja de comentarios está para eso. Con gusto los leeré. Y gracias por tomarte el tiempo de escuchar este pequeño espacio. Vendrán más podcasts como este a futuro.